Buenos días y bienvenidos a Iglesia Navarra, el programa que trae la realidad de nuestra Iglesia diocesana. Nos adentramos ya en el segundo domingo de Cuaresma. Hemos empezado este tiempo de preparación para celebrar un año más la Pascua del Señor, su muerte y su resurrección. Y en este día grande para toda la Iglesia de Navarra, miles de peregrinos han caminado hasta el Castillo de Javier. Acabamos de participar en la Eucaristía que ha presidido nuestro arzobispo en la explanada del Castillo de Javier, con tantos peregrinos que, venciendo la climatología y tantas adversidades, no han dejado de caminar hacia el Castillo de Javier un año más. En este sentido de camino tan importante de la Cuaresma y de este domingo, en el que tanto nos hace la referencia del camino, ya en la primera lectura Dios le pide a Abraham que se ponga en camino, que le bendecirá, que le multiplicará, que le hará grande, pero que salga de su tierra y se ponga en camino. Eso es la Cuaresma, un camino hacia la Pascua, un camino a la conversión hacia Cristo y un camino de la vida. La vida es un camino también. Caminamos hacia un encuentro, decía Benedicto XVI en su ya estado de jubilación. Me estoy preparando para un encuentro. La vida es un camino, pero no exento de dificultades y, por supuesto, de la cruz. Por eso el pasaje de la Transfiguración que hoy leemos en la Eucaristía es toda una verdadera revelación de lo que Dios hace en el camino de nuestra vida. Nos sube al Tabor, a la montaña, y nos muestra su gloria, de alguna manera para consolar a Pedro, Santiago y Juan ante lo que venía encima, que sin duda era la pasión y la muerte, la duda, la oscuridad. Pero Jesús mostró su gloria y la voz del Padre habló: este es mi Hijo. No tengáis miedo, porque al que seguís es al Hijo de Dios, no solamente un líder, no solamente un revolucionario, sino el Hijo de Dios que muestra su gloria a aquellos apóstoles que subieron al Tabor. Y en este día de la Javierada y de San Francisco Javier, en el que tanto rezuma todo a misión y misioneros, vamos a hablar de misión, con una institución que lleva tiempo ya en nuestra diócesis y que vamos a conocerla, que es la institución de los misioneros identes. Y para hablar de esta institución y dónde está trabajando en nuestra diócesis, está con nosotros el padre Isidro Lasso Varela, misionero idente, también párroco de la parroquia de Santiago de la Chantrea, y Feliciana Pérez Escudero, misionera idente. Buenos días. Muy buenos días. Bueno, vamos a hablar de los misioneros identes, que muchos igual no les suena absolutamente de nada, otros tenemos ya alguna referencia. ¿Qué son los misioneros identes? Bueno, es una institución que nació en 1958, concretamente en la isla de Santa Cruz de Tenerife, ¿no? En la ciudad de Santa Cruz, y que desde allí pues se ha ido expandiendo por 4 continentes que estamos ahora, y como muy bien decías, pues estamos en Navarra ya varios años, y bueno, en la Chantrea pues prácticamente ya 2 años. Si ahora yo quisiera hablar un poco de cuál es el carisma de los misioneros identes, pues tendría que decirte que nuestro carisma es un carisma abierto, pero se concreta en algo que el fundador, don Fernando Rielo Pardal, pues nos dijo, nos transmitió, y que tratamos de llevarlo a la práctica. Por un lado, es llevar el Evangelio a la juventud, sin excluir a nadie, por supuesto, ¿no? Pero especialmente a la juventud que perdió la fe o que no la tuvo nunca. Él puntualizó este aspecto, ¿no? Y después también forma parte de nuestro carisma el diálogo con los intelectuales para defensa de la fe católica y apologética, es decir, ¿no? Establecer un diálogo de manera que pues, se pueda llegar a puntos de encuentro con intelectuales. Yo estimo que, ya personalmente lo digo, pues que muchos intelectuales se han apartado quizás de la fe porque no han encontrado esos cauces. El fundador tiene un pensamiento propio, por supuesto en manos de la Santa Sede, y quizás aporta, ¿no?, estoy seguro, bastantes datos que pueden ser muy interesantes en ese diálogo con los intelectuales. Esto es lo que yo podría decirte así, a muy grandes rasgos, indudablemente. Sí. Bueno, Feliciana. yo quería, siguiendo con la idea que decías de camino, porque coincide con nuestro nombre. Hay muchas personas... Eso es, el nombre es importante aclarar qué Exactamente, significa, porque hay muchas personas que tienen dificultades con identes. Y identes está formado por id
el imperativo del verbo ir, y entes caminantes. O sea, nosotros somos el nombre, los caminantes, los que caminamos pues siguiendo a Cristo, con un énfasis muy particular, o sea, confesando al Padre. O sea, nuestro fundador, Fernando Rielo, decía que teníamos que confesar al Padre, que teníamos que decir lo que ahora ya nuestro Papa Francisco nos dice muchas veces: tenemos un Padre Celestial, no estamos huérfanos, y tenemos que decir a toda la humanidad que no está huérfano, que tiene un Padre Celestial que le ama, y que le ama con locura. Entonces, una de nuestras misiones es esa, con el nombre solamente de identes. ¿Quién era Fernando Rielo? Una pincelada por situarlo, sí, bueno, en su contexto más o menos. Sí, sí. Bueno, Fernando Rielo nació en Madrid y allí vivió muchos años. Él pues estudió también con los redentoristas en Astorga, pero antes de la ordenación sacerdotal los redentoristas le dijeron que quizás él tenía por parte de Dios un llamado especial para otras situaciones. Entonces, bueno, él se dio cuenta efectivamente de que Dios le llamaba a fundar, ¿no? Entonces recorrió varios monasterios tratando de confirmar si el mensaje que tenía era del todo cierto, ¿no? Porque quería, y en todos los monasterios que estuvo le dijeron que sí, que tenía que ser un fundador. Entonces, por motivos de salud, se fue a Tenerife a vivir porque el clima era más benigno, y también por cuestiones de trabajo, porque él vivía de su trabajo. Entonces, en Tenerife empezó a formar grupos, comunidades que se llaman ascético-místicas, en las que se reúnen para hacer revisiones de vida y progresar en el cumplimiento del Evangelio, ¿no? Entonces, así empezó la fundación en Tenerife. Luego todo iba muy bien hasta cierto punto, hubieron algunas controversias, de manera que se calmó la expansión. Sí, se calmó, es decir, no pudieron expansionarse más en aquellos años, y después ya fue el salto a la península. Y bueno, el fundador estuvo presente hasta el día de su muerte, que murió ya con 84 años, murió en Nueva York porque le cortaron una pierna. Entonces la institución pues le dijo que por favor, que en fin, que fuera a Nueva York, que había un instituto de rehabilitación muy interesante allí. Y entonces él, yo recuerdo palabras suyas, que dijo: yo no quiero ir a Nueva York, porque tenía muy malos recuerdos de aquella ciudad, ¿no? Pero no por Nueva York, sino por cosas que le habían pasado allí. Y entonces dijo: bueno, pero por obediencia moral al instituto voy a ir. Entonces fue a Nueva York y allí estuvo ya los últimos años de la vida. Sí. Muy bien, vamos a ver ahora un vídeo sobre este domingo segundo de Cuaresma, la Transfiguración. 6 días después, tomó Jesús a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan, y los llevó aparte a un monte elevado, y se transfiguró ante ellos. Su rostro brilló como el sol, y sus vestidos se volvieron blancos como la luz. En esto se les aparecieron Moisés y Elías, que hablaban con él. Tomando Pedro la palabra, dijo a Jesús: Señor, qué bien estamos aquí. Si quieres, haré aquí 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Todavía hablaba cuando una nube luminosa los cubrió, y una voz desde la nube dijo: Este es mi Hijo amado, en quien me he complacido. Escuchadle. Al oír esto, los discípulos cayeron sobre sus rostros llenos de miedo. Jesús se acercó, los tocó y dijo: Levantaos y no tengáis miedo. Al levantar ellos sus ojos, no vieron a nadie más que a Jesús. Y cuando bajaban del monte, Jesús les mandó:
no contéis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. Estamos hablando del Instituto de los Identes, que está trabajando en nuestra diócesis. Y claro, el mandato misionero en este día de Javierada, San Francisco Javier, la novena de la Gracia, nos viene ni que al pelo. Hemos hablado un poco, nos has traído mucho material del fundador Fernando Rielo. Feliciana, un apunte más, una pincelada sobre nuestro fundador. Yo quería como afianzar o algo que aprendí de él, es el amor a la Iglesia. Él siempre decía a todos sus hijos que nos teníamos que preparar para cuando la Iglesia necesitara algo. En esa época, tanto Isidro como yo, somos de la primera generación, estábamos todos estudiando y nadie estaba preparado, pero él, todo su afán es que estudiáramos y que estudiáramos para defender a la Iglesia cuando necesitara, que quería formar un ejército para eso, para esa finalidad. Y también pues ese seguir a Cristo para defender al Padre, y qué es lo que nos inculcó, ¿no? Y en ese seguir a Cristo para confirmar si la institución, porque él no quería fundar al principio, escogió, como decía Isidro, a 12 personas que consultó, a 12 monjes, a 12 personas espirituales, para ver si realmente creían que tenía que fundar. Y solamente por obediencia, pues fundó. Y llegamos al 2020. ¿En qué situación está el Instituto? ¿Cuántos sois en el mundo? Un poco generalmente la presencia en el mundo y por supuesto aquí en Navarra. Sí, bueno, los datos, en fin, bailan un poco, pero aproximadamente nosotros somos una institución masculina y femenina, ¿no? Entonces, aproximadamente ahora somos unos 500 en el mundo entero, ¿no? Pero después, aparte del instituto religioso, está la Juventud Idente, que eso ya pues no te puedo dar una cifra. Luego está algo que en los últimos años de la vida del fundador, por lo menos así yo lo tengo estimado, se fundó la Familia Idente. La Familia Idente es, hablando en términos tradicionales, algo así como una tercera orden, algo así, ¿no? Y bueno, eso sí, realmente es incalculable, ¿no? El número de personas, por ejemplo, mira, aquí desde Navarra, yo algunas veces, que soy de Santander, en fin, no es que quiera hacer propaganda de aquello, pero lo cuento porque tengo que ir a Santander por cuestiones familiares, ¿no? Entonces, en colaboración con algunos familiares míos, pues estamos también haciendo un grupo allí de Familia Idente, ¿me entiendes? Y luego, pues un hermano nuestro que se llama Alfonso, el padre Alfonso, pues también tiene que ir por los mismos motivos familiares a Bilbao, y en Bilbao también está haciendo un grupo de Familia Idente, ¿no? ¿Qué finalidad tienen estos grupos? Vivir el examen ascético místico, ¿no? Que es algo que es muy característico de nuestra institución, y que las personas puedan crecer en justicia, en santidad de vida, ¿no? Y como este examen se realiza semanalmente, tiene una exigencia, cierta forma, muy fuerte. Claro, exige también por parte de uno una sinceridad total, porque pues en ese examen, que es un examen, podríamos decir, como de conciencia, se pregunta tanto lo que tú haces y lo que recibes de Dios, ¿no? Es decir, cómo Dios te complace en el amor que tú le otorgas, ¿no? Entonces, claro, si ese amor es muy pobre, pues tú vas viendo, tengo que mejorar esto, tengo que mejorar aquello, y se hacen comunidades, ¿no? Las mujeres lo hacen entre ellas y los varones entre ellos, ¿no? Y bueno, yo personalmente, porque lo has dicho y me parece muy interesante, conocí la institución en una pensión. Esto es muy curioso, ¿no? Yo en aquellos años, no diré que no tenía fe, pero tampoco era demasiado asiduo a los sacramentos, ¿no? Y conocí a un misionero idente estando en la pensión. Entonces nos tocó el mismo cuarto, una cama para él, otra para mí, teníamos una mesa en común, y él dejaba siempre el Evangelio allí. Yo decía, bueno, el tío este que será un cura, no sé quién será, ¿no? Entonces ya le fui conociendo, era un misionero
externo, o sea que todavía no había hecho sus votos ni nada, estaba estudiando en Valladolid, en la universidad, y yo pues leyendo el Evangelio y tal, pues, y hablando con él, pues me empecé a interesar por el tema, ¿no? Y al verle a él también joven, porque éramos muy jóvenes en aquellos años, y con aquella firmeza con la que salía, y yo le acompañaba, pero yo estaba calladito, ¿no? Yo decía nada. Y él entraba en un bar con los amigos y empezaba a hablar del Evangelio, que yo me quedaba pasmado. Yo decía, oye, este tío tiene coraje, ¿no? Eso me atrajo muchísimo. Y así empecé a conocer. Qué bueno. Sí. ¿Y en Navarra? ¿Dónde estáis Bueno, presentes? en Navarra vinimos por el Centro Diocesano Javier. O sea, nuestra misión como iglesia, o sea, es gestionar el Centro Diocesano Javier, que de alguna manera es acoger a los peregrinos, por ejemplo, en estos momentos, o sea, acogerlos y crear un espacio, y es así como lo hemos concebido esa misión, donde la gente pueda respirar un ambiente espiritual. Para que la gente se sitúe, el Centro Diocesano Javier, lo que era el centro misionero, debajo del castillo, donde hoy en día se hace el parking para los coches en la Javierada. Entonces, ese es nuestro objetivo allí. Después también vinieron las parroquias y estamos con la catequesis, también pues con familias. El tercer domingo de cada mes tenemos un encuentro con familias, es abierto, para profundizar en el Evangelio, porque desde nuestro nacimiento el centro es el Evangelio, o sea, cómo hacer vida el Evangelio en nuestras vidas. Ahí estáis una comunidad, perdona, tenemos una comunidad en Javier, es una comunidad muy curiosa, porque si bien nosotros, como normal, todas las comunidades se viven de los trabajos profesionales, porque vivimos así y por eso nuestro campo de acción es muy amplio, hay de todas las profesiones, y desde ahí, como decía Isidro, se evangeliza. Pero allí nació con un sentido misionero, y es que vino una comunidad de la Asia, de la India concretamente, y bueno, y también españolas, o sea, de la India. Entonces hemos estado pues formando poco a poco esa comunidad internacional, donde ellas han enriquecido mucho, porque la finalidad es crecer en esa espiritualidad misionero de San Francisco Javier, y también propio de nuestra institución de Fernando Rielo, ¿no? Y así vamos. Ahora iremos contigo, Isidro, en la Chantrea, que es la parroquia de Santiago, pero vamos a ver antes un vídeo de las intenciones de la Conferencia Episcopal para este mes de marzo. Por las vocaciones al sacerdocio. Para que los jóvenes escuchen la llamada del Señor y respondan con generosidad a ella. Y el fomento de las vocaciones sea un empeño de todos los miembros de la Iglesia. Este vídeo nos hace referencia al mes de marzo, que evidentemente San José nos hablará del día del seminario, que ya lo comentaremos también en nuestro programa. Estamos hablando con los misioneros identes que tienen el Centro Diocesano en Javier, una comunidad de religiosas misioneras identes. Isidro, párroco de la parroquia de Santiago de la Chantrea, barrio muy conocido y querido en Pamplona, y la parroquia también. Y ahí habéis aterrizado los identes, 2 sacerdotes. Cuéntanos un poco, que brevemente nos quedan 5 minutos, pero ¿qué realidad te has encontrado en la Chantrea, en la parroquia de Santiago, en esta nueva hora que estamos viviendo, en fin, con todo lo que significa? Bueno, primero de todo, o sea, a mí cuando llegué a Pamplona y fui a conocer el barrio,
y la iglesia, bueno, yo no sé si soy muy soñador, pero yo aquello lo vi como la ópera de Sidney, ¿no? Es decir, así, tiene esa el tejado, ¿no? Sí, sí. Luego hoy me han dicho algunos, dicen, bueno, yo le llamo a esa iglesia la iglesia de la pajarita, Sí, porque sí, sí, tiene, sí, en fin, sí, sí. unas formas... Pero vamos, a mí el barrio me ha encantado, es decir, yo estoy allí muy contento, ¿no? Yo venía de Sudamérica, donde he estado viviendo 30 años, también como Feli, que ha estado sus buenos años por allá, y enseguida se me ha ido borrando todo lo que viví en Sudamérica, porque la chantrea pues me ha gustado mucho. ¿Qué es lo que me ha gustado? Porque lo que me ha gustado es la gente, ¿no? Es decir, yo me he sentido querido, acogido, en ningún momento extraño, ¿no? Entonces, ese calor humano ciertamente se agradece, me ha robado, ¿no? Luego, pues el trabajo en parroquia pues es un poco lo que hacemos en todas partes, ¿no? Porque en esos 30 años que yo he estado en Sudamérica siempre he sido párroco allí, o sea que la cosa no es muy distinta, ¿no? Y lo que yo resaltaría un poco es el ímpetu que estamos poniendo tanto el padre Alfonso como yo y las misioneras en tratar de crear comunidades, que esto es muy importante. Crear comunidades porque solo la asistencia dominical a la Santa Misa a veces queda un poco frío, la gente pide más, ¿no? La gente creemos que tiene hambre de Dios, ¿no? Y entonces en estas comunidades ascético-místicas, que así las llamamos, o grupos de oración, que también se pueden llamar, ¿no? Pues vemos que la gente se siente como más afianzada, más comprometida. Lo hacemos con muchísima tolerancia, es decir, no ponemos horarios rígidos ni nada, ¿no? Pero vamos, que estamos caminando por ahí. Luego, bueno, pues los viacrucis ahora, en fin, las cosas propias de la parroquia, ¿no? Yo personalmente, el padre Alfonso también y alguna misionera, hemos ido a los institutos civiles donde imparten el bachillerato, etcétera, buscando la acogida, que nos acogieran, no solamente acoger nosotros, sino que nos acogieran, y hemos encontrado una respuesta a veces muy fría, otras veces muy legalista, nos sacan la ley, esto es laico, aquí no hay manera y tal, pero algo se ha hecho. Por ejemplo, el año pasado, de un instituto cercano, salieron 5 jóvenes que recibieron el sacramento de la confirmación. Y eso es un paso... Pequeños pasos, sí. Pequeños pasos, pero importantes. Importante, ¿no? sí. En esto estamos. Pues nada más, no tenemos más tiempo. Muchísimas gracias. Isidro, Feli, pues que dé mucho fruto vuestro apostolado y el carisma que el Señor ha querido pues darnos del Espíritu a través vuestros y del Instituto de los Identes, IZ, que es un mandato muy de San Francisco Javier en estos días, pues para recordarlo. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Nada más, nos vemos el próximo domingo, jueves Javierada Sacerdotal y sábado segunda Javierada y la novena de la gracia que continúa. Que San Francisco Javier derrame muchas gracias sobre Navarra en esta novena de la gracia. Hasta el próximo domingo, si Dios quiere.